Hola, hoy vamos a continuar con el tema número 2 de la cátedra Obligaciones 3 del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Ilustre Universidad de Santa María relacionado al hecho ilícito. Vamos a establecer la definición, cuáles son los elementos existenciales para que se configure el hecho ilícito como el daño, la culpa y la relación de causalidad. Y en relación al hecho ilícito podemos definirlo como todo hecho o acto contrario al ordenamiento jurídico positivo o vigente generado por la intención, la negligencia, la impericia, la falta de experticia, el abuso del derecho, la mala fe y la inobservancia de una persona denominada el agente que tiene como contrapartida una responsabilidad civil en favor o en beneficio de otra persona denominada víctima. Su fundamento está establecido en el artículo 1185 del Código Civil. ¿Cuáles son los elementos del hecho ilícito para su existencia? Ya dijimos que era el daño, la culpa y la relación de causalidad. En relación al daño podemos definirlo como la lesión, como la pérdida que sufre una persona en su patrimonio, en su salud, en la persona y en su psiquis. En materia delictual se responde solo por el hecho, por el daño directo. El daño indirecto no es susceptible de reparación, de conformidad con el artículo 1275 del Código Civil. Tenemos una gran clasificación de los daños, que son daños morales y daños materiales, de conformidad con el artículo 1196 del Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos o condiciones para que exista el daño? Son 4. El daño debe ser determinado o determinable, debe ser actual, debe ser cierto y debe ser cuantificable. Dentro de las diversas clases de daños tenemos la primera clasificación, que es según su objeto. Según su objeto, hay daños a cosas corporales y hay daños a cosas incorporales. Según el daño que se produzca o que tenga como consecuencia, son los daños causados en materia contractual y los daños en materia extracontractual. Según la naturaleza del patrimonio afectado, tenemos el daño moral y el daño material. Según el daño causado sea consecuencia inmediata de un incumplimiento culposo o doloso del autor y del deudor, disculpe. Tenemos el daño indirecto y el daño directo. Ya dijimos que el daño indirecto no era susceptible de reparación. Otra clasificación es según el daño se derive del incumplimiento o en el retardo en el cumplimiento de una obligación, y tenemos daños y perjuicios compensatorios y daños y perjuicios moratorios. Según el daño consista, otra clasificación, en una pérdida del patrimonio o en un no aumento del mismo, tenemos el lucro cesante y tenemos el daño emergente. Ahora vamos a hablar sobre el daño moral y debemos entender por daño moral la lesión sufrida por la víctima en sus sentimientos, en sus afectos, en sus creencias, en su honor, reputación, en su psiquis, entre otros, tal como lo establece el artículo 1196 del Código Civil. Y la estimación del daño moral, tanto la ley, la jurisprudencia y la doctrina son contestes en señalar que es el juez el que tiene las más amplias facultades para la apreciación y la estimación del daño moral, y que pertenece a la discreción, como dijimos anteriormente, a la discreción del juez. El juez debe tomar, además de motivar el razonamiento para el cual llegó al establecer un monto, una cantidad solicitada por daño moral, va a tomar en cuenta el grado de la culpa, la educación de las personas, de la gente y de la víctima del daño, entre otras circunstancias, y en este sentido pueden revisar la sentencia de Lila Morillo, donde el juez llegó a la conclusión para la reparación de un daño moral. Fíjense que ya habían dos personas, se le estableció un monto del daño moral a Lila Morillo y un monto inferior a la persona que la acompañaba, a pesar de que las dos sufrieron un hecho ilícito. Compraron unos dólares que eran falsos a un banco y después en Estados Unidos fueron detenidas momentáneamente. Entonces Lila Morillo demandó el daño moral sufrido por su reputación, por su imagen, por su persona, pues. Entonces el juez le estableció un monto a ella y un monto diferente, inferior a la persona que le había acompañado, tomando todas estas circunstancias. Dentro del daño moral igualmente existen varias categorías. Número 1, las lesiones al honor, a la vida, al derecho a la imagen, a la reputación, entre otras. Otro daño moral que es el sufrido por el cuerpo. Por ejemplo, pérdida de una vista, de una pierna, de un brazo, lo que me impida disfrutar a plenitud mi cuerpo, pues.
Y en tercer lugar, el daño moral sufrido por la muerte de una víctima, de un familiar, del esposo, del hijo, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos para determinar el daño moral de las personas naturales, de nosotros, los seres humanos? Hay una sentencia que es la 697, se la pueden leer, del 12 de noviembre del año 2015, Sala de Casación Civil, donde se estableció que el juez tiene las más amplias facultades para determinar ese quantum del daño que se le debe pagar a las personas naturales, tomando en cuenta la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, entre todas esas circunstancias, porque si por ejemplo la víctima también tuvo culpa, se va a atenuar el monto de la reparación, entre otras circunstancias que debe tomar en cuenta el juez. ¿Cuáles son los requisitos establecidos para el daño moral de las personas jurídicas? En este caso, el juez debe establecer los parámetros para la cuantificación del monto y deberá considerar la fama del producto. Las personas jurídicas o morales son aquellas empresas, para los que no saben, una compañía. Por ejemplo, la harina tal, ¿verdad? Si yo pongo la harina tal, tiene, no sé, gorgojo, está infectada de tal cosa, sufre una lesión en su patrimonio. Entonces, el juez debe tomar en cuenta la persona jurídica, la fama del producto, cómo era en el mercado, si se vendía, si no se vendía mucho, si era estimado por las personas que compran ese producto, el daño que produjo luego de esa mala reputación que tuvo ese producto, la trascendencia que tuvo ese hecho ilícito, cualquier otro señalamiento que sirva para establecer la escala de valores que tomó en cuenta. El juez debe motivar todas esas circunstancias para establecer el daño, el quantum del daño moral de las personas jurídicas. El segundo elemento está relacionado con la culpa. ¿Qué debemos entender por culpa? Es el error, es la conducta en que incurre el agente material de manera fortuita, deliberada, por negligencia, por imprudencia y que produce un daño. ¿Cuáles son las clases de culpa? Tenemos dos clasificaciones. La número 1, según consista en una actividad negativa o positiva. Y tenemos dentro de esa clasificación la negligencia, la impericia y la imprudencia. La negligencia, en la negligencia, el deudor desarrolla una conducta negativa de no hacer, una simple abstención. Debió hacer tal cosa, pero no la hizo. Se produjo un daño, tuvo culpa. Número 2, la imprudencia. El deudor desarrolló una conducta o actividad que no debía realizar. Debió adelantar y se quedó detenido. Se debía quedar detenido o adelantó y produjo una colisión al otro carro. Y la impericia es la falta de habilidad o de preparación para resolver una situación o efectuar una tarea. Y en relación a la profesión o oficio, la impericia es la falta de conocimiento, de entrenamiento o de práctica que exige ese arte. La persona, el dentista, si no es una persona calificada, te va a arreglar un diente, te lo va a hacer, entonces te produce un daño, tienes la responsabilidad, debe ser una persona que tenga una impericia a la perfección, que sepa desarrollar su oficio. Y la segunda clasificación es según el grado de gravedad. Responde tanto la persona que produce ese daño por culpa grave, leve o levísima. En esas tres circunstancias se produce. Y dentro de la culpa encontramos a la imputabilidad. ¿Qué debemos entender por imputabilidad? Es la capacidad delictual civil necesaria para ser imputable. La capacidad delictual civil se determina por el discernimiento. Quien no pueda discernir lo bueno de lo malo no será responsable, pero una persona, aunque sea menor de edad, tiene la capacidad para discernir que está realizando algo malo, va a responder. Los elementos en que se fundamenta la imputabilidad son la culpabilidad o la capacidad, que quiere decir la imputabilidad, el conocimiento de lo justo o de lo antijurídico y la exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho. Esos son los tres elementos esenciales de la imputabilidad. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad del demente. Esa responsabilidad está establecida en los artículos 1186 y 1187. Y en relación a la imputabilidad del menor, está establecida en el artículo 1190 del Código Civil. Ahora vamos a hablar de los casos o circunstancias que eximen, que quitan
la responsabilidad civil del agente del daño. Y conseguimos la legítima defensa establecida en el artículo 1188 del Código Civil. Número 2, la ausencia de culpa. Y número 3, una causa extraña no imputable. Y en relación a la causa extraña no imputable, podemos definirla como aquellas circunstancias ajenas a la voluntad del deudor que le hacen imposible el cumplimiento de la prestación debida y por tal motivo lo exoneran de responsabilidad. Dentro de las diversas causas extrañas no imputables encontramos el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho del príncipe, la pérdida de la cosa debida, el hecho del acreedor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Por ejemplo, me comprometí venía por la autopista, vino un rayo, partió la calle, colisioné con otro carro, no es mi responsabilidad. Ese daño no se produjo por mi culpa, por mi inobservancia, por mi pericia, por mi negligencia, no. Se produjo porque aconteció un caso fortuito o una fuerza mayor. Siempre que estemos en presencia de una causa extraña no imputable, vamos a ser eximidos de responsabilidad. Esto lo establecen los artículos 1271 y 1272. Y las circunstancias o las causas que atenúan, no la eximen, bajan un poco la responsabilidad, encontramos el estado de necesidad, establecido en el artículo 1188 del Código Civil, la compensación de las culpas y la pluralidad de culpas establecida en el artículo 1195, cuando son varias personas las que cometen ese hecho ilícito, son solidariamente responsables varias personas. En relación al tercer elemento, que es la relación de causalidad, podemos definirlo como el vínculo de causa y efecto entre la conducta culposa de la gente y el daño producido. Es decir, que el daño debe ser consecuencia directa de la conducta de la gente. Hice esto y produje esta consecuencia. Y en relación a la reparación y su estimación, el Código Civil venezolano fija la extensión de la indemnización de daños y perjuicios desde 3 puntos de vista. Número 1, por la naturaleza del daño. Artículo 1271 del Código Civil. Número 2, por la relación de causalidad. Y número 3, por la naturaleza de la responsabilidad. Artículos 1270 y artículos 1274 del Código Civil. ¿Cuáles son las formas de indemnizar o de satisfacer esa reparación? Existen 2 formas de indemnizar. Número 1, la reparación en especie. Establecer las cosas a la situación en que se produce. Si yo produzco un daño, rompo un carro, debo reparar el carro. Rompí este carro rojo, le reparo al señor o le restablezco esa cosa, ese bien, ese carro. Si no lo puedo hacer, viene la reparación por equivalente. ¿Cuánto cuesta ese carro? $100,000. Aquí tiene sus $100,000. No le pude reparar en especie, pero le voy a reparar en equivalente. Y los principios que rigen en relación a la reparación, encontramos el daño. Número 1, el daño a ser demostrado por la víctima. No se presume el daño, tengo que probarlo por cualquier medio probatorio establecido o admisible en el código. Número 2, la reparación debe tender a ser integral. No es que va a pagar 1.000 bolívares ahorita y 1.000 bolívares mañana. No, si son 100.000, 100.000. Número 3, el valor de la reparación. La liquidación se fija el monto en la sentencia. El juez en la sentencia definitiva va a establecer el monto, el valor de la reparación. El monto de la reparación no depende de la agravación de la culpa de la gente. Ya como dijimos anteriormente, responde por culpa leve, por culpa grave o por culpa grave, leve o levísima. Y la reparación depende del vínculo de causalidad existente en la conducta culposa de la gente y el daño sufrido por la víctima, y se extiende solamente, como dijimos anteriormente, a los daños directos. Artículo 1275 del Código Civil. Bueno, hasta esta oportunidad, el tema número 2. Nos vemos el martes por Zoom y hasta una nueva oportunidad. Y vamos a continuar con los demás temas. Chao.